A propósito del Día del Cambio Climático y de la aprobación de 625 millones de pesos de parte del Estado Dominicano para mitigar los efectos del cambio climático, hemos invitado al profesor Rafael Méndez Tejeda, que es miembro del comité y asesores expertos en cambio climático, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, una autoridad en la materia de cambio climático. Y con él queremos abordar los aspectos de cómo está afectando el planeta y cuál es la incidencia en nuestra región sobre el tema medioambiental por el cambio climático. Eso no es cierto, que el Caribe está siendo duramente golpeado por el cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? Profesor Méndez, buenos días. Gracias por aceptar esta llamada desde República Dominicana. Gracias por el público y nada, podemos conversar sobre eso. Siempre que me invitan me gusta participar con ustedes. ¿Cuál es su preocupación con relación a un tema tan importante como el cambio climático que tiene un impacto en la vida diaria de los ciudadanos? En República Dominicana tenemos cambios. Por ejemplo, noviembre es un mes de inundaciones. Nunca antes, en el pasado, habíamos tenido inundaciones de este nivel, cantidades de lluvias que superaban las manejadas durante décadas. Y resulta que ahora la gente hasta se preocupa cuando va a llegar noviembre, porque en 2 años anteriores consecutivos hemos tenido grandes inundaciones en el centro de la ciudad. Lo propio ha pasado en otras zonas del país, de la isla o de la media isla que ocupa República Dominicana. Pero vemos lo que pasa también en otros países. Puerto Rico no ha sido la diferencia. Ciclones que han elevado su capacidad de hacer daño y que inclusive se han convertido en panoramas o referentes históricos para hablar del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático y cómo está afectando la zona del Caribe, profesor? Bueno, en primer lugar, el cambio climático es algo que ha existido siempre y va a existir siempre. A nosotros los científicos, siempre repito, nos preocupa el calentamiento global. El cambio climático tarda mucho tiempo en que ocurran los cambios. La isla que estamos ahí en Puerto Rico, aquí, o allí en Santo Domingo, surgió por un cambio en el clima, pero ese cambio tardó miles de años. De lo que estamos hablando es que esos cambios que tardan miles de años se están acelerando debido a que en los últimos 100 años hemos calentado el planeta alrededor de 1.3 grados Celsius, lo cual a la persona le puede parecer muy poco, pero no es poco si usted considera que el cuerpo humano tiene una temperatura de 37 grados. Usted y yo ahora mismo y todos los que están ahí, ya sea Yulisa o Nelson, los que están ahí tienen 37 grados la temperatura de su cuerpo ahora mismo. Si tuviesen 38.2, 38.3, tendrían fiebre, posiblemente estuviesen en la cama. Por lo tanto, esa misma analogía lo haríamos con la Tierra. Si la Tierra antes tenía una temperatura promedio de 15 grados y hoy estamos hablando de 16.3, 16.5, pues la Tierra tiene fiebre. Y entonces esa fiebre se va a manifestar al igual que en un humano con dolor de cabeza o en un niño con dolor en la barriga o problemas estomacales, pues la Tierra va a eructar y va a botar sargazo como ya habíamos visto las playas llenas de sargazo, o vamos a sentir las olas de calor, unas olas de calor que de seguro mucha gente han tenido en sus terrazas, que se le han roto las losetas del piso, o que sencillamente el mando, el control de la televisión se ha sido tan caliente el verano que usted lo encuentra pegajoso. Eso no se encontraba antes. Y hay mucha gente, evidentemente, que quiere seguir negándolo, no lo va a entender porque pues lo niega, y el que está negado a entender algo, pues no hay forma de hacerlo entender. Pero el cambio climático lo vemos en la vida diaria. Ahora mismo en Puerto Rico y en Dominicana no es la excepción, aunque se llevan las estadísticas un poco diferentes. Nosotros llevamos 40 días consecutivos con la temperatura superando la barrera de los 30 grados. Y eso es algo histórico, tener una tendencia tan alta de días de calor. Entonces, por lo tanto, son episodios que nosotros estamos experimentando, que alguna gente se quiere negar a aceptarlo, pero está ahí.
te dicen yo no creo en el cambio climático. Esto no es un asunto de fe. El cambio climático no es un asunto de fe, no es una religión, son datos. Y los datos son los datos. Profesor Méndez, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros en este día para tratar este tema de tanta relevancia. Lo que se está haciendo para combatir los efectos del cambio climático, sobre todo por el calentamiento, tanto a nivel de los organismos internacionales, regionales y a nivel de los países. ¿Cuál es su evaluación de ese esfuerzo? Ese esfuerzo es un esfuerzo bien importante cuando se habla del panel intergubernamental de cambio climático, que es quien hace muchas investigaciones y traza la línea sobre el cambio climático. Sin embargo, cuando nos vamos a lo que es la COP, como el año pasado que fue la COP28 y este año viene la COP29, en mi opinión personal, se ha convertido en una pérdida de tiempo, porque lo que hacen es que los gobiernos llevan una cantidad enorme de personas a visitar, ya sea este año va a ser en Azerbaiyán, el año pasado fue en Dubái. En Dubái no se va a tomar política que vaya a favorecer, a disminuir la emisión de contaminantes que son los causantes del problema. La emisión de dióxido de carbono, que es por la quema de combustible. Azerbaiyán es un país productor de petróleo. De seguro que la República Dominicana va a mandar 30 personas, 35 personas, y realmente lo que van es a pasear, porque no van a resolver ningún problema en Azerbaiyán. Mientras la discusión de la COP no se saque de países que son los que niegan el cambio climático, pues no va a haber ninguna solución, y lo que vamos es a ir a tomar café a un lugar bastante lejano, pudiendo tomarlo en el Caribe. De manera que la COP es una pérdida de tiempo, porque es una reunión política, no es como el panel intergubernamental de cambio climático que hace estudios sobre el clima. Entonces, de manera que ya vieron en la COP de París, se tomaron unos acuerdos que fueron violados por varios países como China, en donde los investigadores ya habíamos dicho que el problema era que teníamos que sentar la base en 2 grados Celsius. Sin embargo, esos países negociaron y forzaron a que que no hubiese un calentamiento mayor de 1.5 para el 2050. Pero la realidad es que ese 1.5 lo vamos a sobrepasar, porque ya antes del 30 estamos en 1.3. De manera que los políticos acomodan las cosas dependiendo de sus necesidades y no van al problema real que vive el ciudadano de a pie. Y de ahí es que viene el concepto de justicia climática, porque no se le está haciendo justicia a las personas que son más vulnerables y que son más impactadas por el cambio climático. Profesor, somos un ecosistema, el planeta en sí, interdependiente, interconectado. Lo que decidan o no decidan los grandes emisores de gases productores de cambio de efecto invernadero y que generen cambio climático, impactará en los menores, hagamos o no hagamos algo. Le pregunto, siendo el Caribe y sobre todo República Dominicana, no sé el caso de Puerto Rico, me imagino que sí, una de las islas más impactadas, potencialmente impactadas por todos estos eventos, ¿qué podemos hacer nosotros como entidades estatales, soberanas, como entidades isleñas, en el sentido de un poco preservar nuestro ecosistema, aún a sabiendas de que no importa lo que hagamos, todo va a depender del efecto cola de lo que hagan o no hagan los grandes emisores y las grandes economías del planeta? Tienes razón a media, pero realmente yo no puedo, si yo no hago nada, yo no puedo exigirle a los otros que hagan. Y nosotros somos un país, por ejemplo, Puerto Rico es un país, en el caso de Puerto Rico, que contamina mucho, casi todo por el uso del vehículo. Contaminamos 1.3, el doble prácticamente de un país europeo. Sin embargo, nosotros en el Caribe, en República Dominicana, generamos mucha basura. Si nosotros, por ejemplo, no controlamos el uso de basura, nos estamos haciendo el daño a nosotros mismos, porque cuando caen apenas 100 mililitros de lluvia, la ciudad se inunda. Muchas veces se inunda porque los espacios están llenos de basura, pues te mueves en las calles, te mueves en la carretera y la cantidad que observa de basura es enorme. Ese impacto no es un impacto que lo va a recibir otro, lo estamos viviendo nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros tenemos que controlar el uso del plástico, el mal uso de la energía, tenemos que controlar el uso del agua. Por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo es una ciudad que tiene graves problemas de agua y hemos vivido episodios grandes de sequía.
Tenemos un subsuelo completamente contaminado. Si tú vas a la ciudad de Santo Domingo y vas a un hotel, lo primero que te dicen es que no puedes tomar el agua del grifo, lo que implica que el subsuelo está contaminado, la capa freática está contaminada, porque ya nosotros tenemos una ciudad que ha crecido en forma desproporcionada, y esa ciudad que ha crecido de forma desproporcionada tiene unos problemas de desagüe, porque donde había una casa unifamiliar, ahora han construido una torre con 50, 40 apartamentos. De manera que la cantidad de desperdicios que esa torre genera, la cantidad de agua que consume, los sistemas fluviales no están capacitados para la ciudad. Por tanto, la ciudad de Santo Domingo realmente es una bomba de tiempo. Tenemos edificios, por ejemplo, que tienen 30, 40, 20, 25, 30 pisos, donde nuestro sistema de seguridad de bomberos no tiene capacidad para más de 10 pisos. Entonces, por lo tanto, tenemos una serie de problemas que a la hora que tengamos un sismo o que un huracán nos impacte, somos incapaces de poder actuar ante esa realidad. Y todos ustedes saben que el agua de la ciudad de Santo Domingo tiene que ser traída de grande distancia, y por lo tanto hay sectores que no reciben el agua. Lo que pasa es que la gente se ha adaptado. Pues yo hablaba con una persona y me decía, bueno, a mí no me afecta el cambio climático, o no es tan malo, porque ahora, antes yo recibía el agua una vez a la semana, ahora me llega 2. O sea, la persona ha llegado al punto en donde ya se ha adaptado a vivir bajo esas condiciones, y por tanto lo ha minimizado. Sobre todo si son emprendedores. Los emprendedores no se enteran que el cambio climático le está haciendo daño, porque el emprendedor que tiene una tienda y antes no tenía, el calor le llega, pues dice, bueno, pues yo me compré un abanico, o yo lo resolví de este problema. Pues el comprar un abanico implica un nuevo gasto. El que tenía, por ejemplo, una persona que tenía que usar, que tiene ahora que usar hielo para preservar una mercancía, pues ahora dice, yo compro hielo y lo resuelvo. Los emprendedores resuelven, pero eso no implica que el problema no está, porque el hielo no es gratis. Y de igual manera, la persona que tiene un restaurante y la comida le ha subido porque se produce menos trigo, se produce menos arroz, y la persona lo que hace es que sube el precio y entiende que no tiene un impacto, porque él ha buscado una solución. Pero esa solución no va a ser permanente, porque en la medida que va avanzando el impacto del calentamiento global, acelerando este cambio climático, pues vamos a tener más impacto, y va a llegar el momento que no vamos a ser capaces de soportar esa carga. Profesor Méndez, finalmente vamos al qué hacer, porque parece que lo que se está haciendo no es suficiente. Ya se dijo que el año pasado fue el más caluroso de toda la historia. En la Asamblea General de la ONU se insistió mucho en que hay varios de esos objetivos ligados al cambio climático para el 2030. Estamos a 6 años y están menos de la mitad. ¿Qué es lo que hay que hacer, ya que usted dice que todo este organismo no están funcionando? ¿Qué usted sugiere? Los políticos tienen que, los ciudadanos tienen que comenzar a presionar a los políticos para que realmente cumplan las metas que hay que cumplir, que comiencen a tomar medidas, a planificar sobre los efectos del cambio climático. Yo estoy seguro que este verano en República Dominicana han muerto gente por calor, pero los médicos no están certificando por calor, porque posiblemente no tengan eso dentro del diagnóstico de muerte por calor, pero en otros países sí ya se está haciendo. El número de visitas a hospitales se ha triplicado cuando la temperatura sube, en el caso de República Dominicana, los 32, 33 grados. De manera que nosotros tenemos que comenzar a presionar a los políticos para que tomen acciones. Y los primeros políticos que tienen que comenzar a tomar acciones son sobre todo los alcaldes, que son los que tienen contacto directo con la población. Que los políticos comiencen a planificar en función de los impactos. Este año no hemos tenido la suerte de que ningún huracán nos ha impactado, pero no estamos exentos de ello. La Florida ha sido impactada por 3 huracanes. Beryl, tuvo el huracán Milton y también el huracán Helen. De manera que lo que pasó en la Florida este año puede pasarnos a nosotros todavía este año o el próximo año.
porque este año la temporada de huracanes no ha terminado, termina el 30 de noviembre, y de hecho la temporada de huracanes este año se desplazó, el pico que normalmente es el 10 de septiembre y se ha desplazado un poco, y el mes de octubre fue mucho más activo que septiembre, lo cual implica que como la temporada de huracanes termina el 30 de noviembre, podríamos tener un huracán fuera de la temporada. Eso no estamos exentos de ello. Por lo tanto, tenemos que estar preparados los sistemas de emergencia, dando información fidedigna, no alarmando, dando información real a los ciudadanos, de manera que la gente se prepare para cuando un evento de esto nos impacte, se pueda minimizar el impacto de un fenómeno de esto. Porque lo que estudiamos el cambio climático, no creemos que, por ejemplo, cuando viene un huracán lo vamos a detener. Lo que queremos es que la gente esté preparada para que pueda mitigar el impacto que ese fenómeno va a causar. Bien, gracias al profesor Méndez, miembro del Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, que nos ha acompañado esta mañana vía Zoom por la distancia, que no es tanta, pero para venir temprano aquí sí lo es. Y una cosa que no quiero dejar suelta es que hay que tener mucho cuidado porque la República Dominicana está perdiendo cientos de miles de hectáreas o de acres de terreno todos los años con la cantidad de incendios forestales, para aquellos que creen que no hay un cambio climático y que se está produciendo justamente en la cabecera donde nacen los ríos, que es en la cordillera central. Muy bien, gracias profesor, qué gusto tenerlo esta mañana en Despierta con CDN. Gracias a ustedes por la invitación y buen día. Tras la pausa tendremos Al Borde del Asfalto, este paseo que dan Catherine Hernández y Marcos Barinas por las calles del Distrito Nacional y encuentran cuáles son esos lugares donde el asfalto ha tomado el espacio de los peatones. Hay un recorrido interesante por el distrito que lo van a ver tras la pausa.